Bueno, comenzamos nuevamente la grabación y vamos recapitulando hasta que se vayan conectando el resto de los compañeros. Les decía, y perdón que insista en la idea, la caducidad de los medios probatorios lo van a encontrar expresamente previsto en el Código Procesal. Son solo los supuestos que la ley prevé. Me refiero a el anticipo para gastos en el caso de los peritos, nos referimos a el acompañamiento del pliego de posiciones en el caso de la prueba confesional, en el reiteramiento del oficio en el caso de la prueba informativa, nos referimos a la carga de citar a los testigos que tiene la parte que los propuso. Son supuestos que están expresamente previstos y no hay otros más allá de los que prevé. Se comprueba esta circunstancia y automáticamente el medio de prueba es declarado caduco. No se abre ningún tipo de incidencia. En el caso de la negligencia, ocurre algo muy distinto. ¿Por qué? Porque primero, antes de acusar de negligente al otro litigante, hay que esperar el vencimiento del procedimiento probatorio. Por eso es que el manual va a decir que se suma una circunstancia objetiva a una subjetiva. ¿La objetiva cuál es? El vencimiento de los 40 días del plazo probatorio. Y la subjetiva es una negligencia atribuible a la parte. Les decía, hay una suerte de polémica que no tiene mucho sentido acerca de si es un incidente, incidental o no. También les decía que en la práctica los jueces suelen dar traslado por Ministerio de la Ley, lo cual pareciera significar que no lo consideran un incidente, pero también es muy usual que luego lo resuelva por una interlocutoria, así que queda ahí, digamos, en el limbo, no sabemos si es un incidente o no. Ahora le vamos a preguntar a Gastón qué opina, pero es un debate medio estéril. Ustedes lo que tienen que saber es que la negligencia hay que articularla, siempre es a pedido de parte, y lo que tienen que saber también es que hay que estar muy atentos a los traslados por Ministerio de la Ley. ¿Se acuerdan que cuando vimos actos procesales, en un encuentro que lo condujo Gastón, dijimos que que en la mayoría de los casos los traslados son por cédula, pero que guarda que hay traslados que no son notificados por cédula. Este es uno de los casos. El traslado de acuse de negligencia usualmente es notificado por Ministerio de la Ley. ¿Qué experiencia tenés vos, Gastón, con los planteos de negligencia? ¿Los has visto más vinculados a un planteo incidental o traslado al Ministerio de Leyes? En mi experiencia, durante 15 años jugado a primera instancia, hacíamos la sustanciación de la negligencia, pero esto obviamente era una directiva que bajaba del juez de aquel entonces, la titular del juzgado. Hacíamos la notificación por cédula porque realmente era un juez muy activo en el tema probatorio. Digamos que el proceso, como siempre decimos, se divide en 3 etapas: la etapa postulatoria, la etapa probatoria y la etapa decisoria. El principio dispositivo rige plenamente y con todos sus efectos en la etapa postulatoria. En la etapa probatoria, y sobre todo con la oralidad, rige el principio de dispositivo atenuado, es decir, el juez toma muchas iniciativas, mucho activismo en esta etapa del proceso y lo dirige según sus máximas experiencias. Si estamos hablando que la sanción de la negligencia es una sanción importantísima, como bien dijo Guillermo, tenemos los institutos de la caducidad y la negligencia. ¿Para qué existen estos institutos procesales? Bueno, para que la etapa probatoria no sea eterna, es decir, hay que en un momento terminar. ¿Y qué herramientas, qué institutos procesales nos da el Código Procesal aquí? El Instituto de la Caducidad y el Instituto de la Negligencia. Podemos decir que el Instituto de la Negligencia sería el género y la especie la caducidad. Es decir, todo lo que no es caducidad, por estar tipificado, como bien dijo Guillermo, cae en la negligencia. Esta prueba que ustedes van a denunciar, que pasó el periodo probatorio y no se produjo, tiene
la pérdida de derechos importantísimos. Entonces hay algunos jueces que consideran, pese a que el 135 es el artículo que dice cuándo debe ser notificado por cédula, lo introducen como una de sus facultades el traslado mediante cédula. Hoy por hoy ya no tan necesario por la existencia de los medios electrónicos y la MER. Y es importantísimo que cuando ustedes vayan a acusar una negligencia, sepan que si está mal acusada van a cargar con las costas, ¿no? Una de las notas típicas de las interlocutorias, ¿no? La previa sustanciación y que se pide sobre las costas. Más allá de esa discusión, como bien dice Guille, el instituto de la negligencia tiene que ser, se tiene que saber cuándo utilizar. Es decir, yo puedo utilizar la negligencia teniendo en cuenta cuál es el fin de la negligencia, avanzar en el proceso. Ahora, si yo tengo prueba pendiente de producción, ¿le voy a acusar la negligencia de la contraparte porque no hizo la de él? Pero si yo no hice la mía, le pido la de él, ¿qué ganamos decretándola? Hacerle perder la prueba nomás, pero el proceso no avanzamos. Entonces, ¿cuándo voy a usar el instituto de la negligencia? ¿Sí? Hay que conocer bien los institutos, porque si lo utilizan mal, van a cargar con las costas del proceso, con las costas, como bien dijo Guille, de la incidencia que ustedes generaron al pedir la negligencia. Entonces tienen que estar seguros cuando van a pedir la negligencia, que ustedes tengan su prueba realizada, cumplida, y que esté el expediente frenado porque la contraria no hace la prueba. Entonces el código me da esta herramienta, caducidad, negligencia. Ahí es donde las tengo que utilizar y ahí es donde no me voy a arriesgar a cargar con las costas de haber utilizado de forma errónea la herramienta. ¿Se entiende? Bien, ahí lo que dice Gastón me da pie para hablar de otro tema, que es el de la certificación de la prueba por el secretario. Porque muchos abogados y abogadas, ¿qué es lo que hacen? Culminan, como dice Gastón, con su actividad probatoria. Obviamente llega un momento en que el proceso se traba, porque, como les decía hace un rato, todos los medios probatorios terminan en algo, no quedan sueltos. No hay medios sin producir y luego pasa a sentencia. Si bien el código a veces pareciera dar un guiño a esta posibilidad, lo cierto es que en la práctica no hay ningún medio probatorio que quede, digamos, en el aire. Entonces, algunos abogados y abogadas lo que hacen es terminar con su actividad probatoria, pedirle al secretario del juzgado que produzca certificación sobre la prueba. Esto quiere decir que el secretario del juzgado va a hacer un balance entre la prueba que se ofreció, que ofrecieron las partes al principio y que el juez efectivamente proveyó para que se produzca, confrontándola con la que efectivamente se produjo en el expediente, y ese saldo lo va a plasmar en una suerte de informe que se llama certificación de la prueba. Entonces ahí, por la parte actora y por la parte demandada, va a decir cuál fue la prueba que el juez proveyó y en qué momento se produjo, lo va a señalar incluso hasta con el número de foja, y también va a decir cuáles fueron los medios probatorios que, habiendo sido proveídos por el juez, no se produjeron. Entonces, abogados y abogadas lo usan como una, digamos, herramienta de litigación, ¿no? Como para señalar cuáles son los medios que a la otra parte le quedaron sueltos. Fíjense cómo vamos uniendo todo lo que vamos conversando y lo vamos viendo también como una herramienta de litigación, ¿no? O sea, nosotros tenemos, ¿qué dijimos al principio? Que usualmente nadie cumple en los 40 días que marca el juez como vigencia del procedimiento probatorio. Pero sí lo que hay es alguien que llega primero a terminar su prueba. Cuando uno de los litigantes llegó a terminar de producir los medios probatorios que el juez le proveyó, ahí, ¿qué suelen hacer muchos abogados y abogadas? Solicitar certificación de la prueba por parte del secretario, que va a hacer este balance que les comentaba recién, para dejar en evidencia al otro litigante cuáles son los medios que tenía para producir y que no produjo. A partir de ahí, la parte que terminó de producir su prueba empieza a articular las negligencias de los diversos medios probatorios. Fíjense cómo acá, en este estadio del proceso, ya ni hablamos de caducidad, porque fíjense que hasta se dan
en distintos momentos. Las caducidades van operando a medida que se cumplen los supuestos que el código establece. Fíjense que, por ejemplo, la caducidad de la prueba por no pagar el anticipo para gastos ya se produjo hace un montón de tiempo, sí que se produjo. Se produjo al principio del procedimiento probatorio cuando el perito pidió plata. Acá ya estamos muchos días después. Fíjense cómo incluso hasta esta pauta temporal los puede ayudar a distinguir los dos institutos. La articulación de negligencia ya va a aparecer con el plazo probatorio vencido, y no solo con el plazo probatorio vencido, sino también muy probablemente una de las partes ya terminó de producir los medios probatorios que tenía para hacer. Así que fíjense cómo hasta la pauta temporal los va a ayudar a distinguir los dos procedimientos. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Una vez que se produce esta sustanciación del planteo acerca de las negligencias, el juez resuelve a través de una interlocutoria. Otra cuestión que es conveniente decir, en la práctica es muy difícil que uno zafe de la declaración de negligencia. O sea, una vez que se venció el plazo del procedimiento probatorio, a la parte que es acusada de negligente es muy difícil, es muy complicado sostener que no hubo una negligencia, porque no habría mucho para decir. A ver, está como un poco acorralado el litigante. No hay grandes excusas que uno pueda articular para, digamos, alegar por qué no se produjo en los 40 días el medio probatorio que está acusado de negligente. O sea que si bien el código pareciera dar la chance a una gran discusión, en realidad no hay muchos lugares para donde pueda disparar aquel que no produjo su medio de prueba en tiempo y forma, sin perjuicio de que se le da la chance de utilizar esta sustanciación para articular alguna defensa. Pero bueno, estas herramientas también pueden verse como estrategia de litigación. Nosotros no podemos dejar que el proceso se extienda por años y años. Hay que usar las herramientas que nos da el código para ir también desarticulando los medios probatorios que no ha usado la contraparte. Insisto un poco en la idea que transmitía Gastón hoy. No es solamente para hacer un daño al rival y nada más. Primero debemos culminar con nuestra actividad probatoria y después, para que no se trabe el proceso, ir articulando las negligencias. Otra cuestión más anexa a las diferencias entre negligencia y caducidad. Fíjense que el código prevé el replanteo de prueba en alzada para la prueba que es declarada negligente. Y respecto de la prueba que es caduca, no dice nada. Ahí también se abre una suerte de debate entre los autores, porque como no dice nada, los autores se preguntan si la prueba caduca se puede replantear en alzada o no. Respecto a la negligencia, sí lo dice expresamente, que va a poder ser replanteada en alzada, como veíamos hace un tiempo cuando hablábamos en la introducción del procedimiento probatorio. Son inapelables las medidas de sustanciación y de admisión o no de la prueba, pero tienen replanteo en alzada. Acá también lo vamos a aprovechar a Gastón, que él es funcionario de Cámara de Apelación, para preguntarle si ellos en la Cámara Segunda de La Plata admiten replanteo de prueba en alzada sobre prueba declarada caduca. ¿Qué experiencia tenés desde ese ángulo, Gastón? Sí, acá también van a ver ustedes que existen diferentes jurisprudencias de las cámaras departamentales. No van a encontrar un criterio único, sino depende de la cámara departamental que a ustedes les toque litigar, van a encontrar su propia doctrina y jurisprudencia. Esto que dice Guille me hace acordar también otro supuesto, que lo voy a contestar con el otro, si en los procesos ordinarios o en los recursos concedidos libremente solamente se puede hacer replanteo de pruebas, y en un proceso sumarísimo se podría llegar a hacer un proceso de replanteo de pruebas ante una alzada. Y más o menos es el mismo norte para contestar las dos preguntas, pero son casos recurrentes. Es decir, el replanteo de prueba en cámara se produciría por la inapelabilidad existente en el proceso sumario y ordinario por la posibilidad posterior de hacer un replanteo de prueba en cámara.
Entonces estaríamos excluyendo las sentencias que no tienen fuerza definitiva, como serían los procesos sumarísimos. No podría existir replanteo de prueba ahí. Ahora Guille dice, bueno, ¿y en la caducidad lo admiten? Bueno, el norte está puesto en cuando llegan los expedientes de las cámaras, es decir, si son pruebas, ¿no? Ustedes que sellen la suerte del proceso. Es decir, ustedes, yo no me acuerdo ya si di o no di, pero supongamos que estamos en la clase de principios procesales y debido proceso. Hice PowerPoint, ahí está. Y vemos los fallos Colalillo y Euler. ¿Recuerdan los fallos Colalillo y Euler? El tema de agregar pruebas fuera de la etapa procesal oportuna, donde Genaro Carrió encontró esos fallos y hizo años después que lo sacó la Corte de Nación, las causales de las sentencias arbitrarias. Bien, nosotros tenemos en cuenta qué tipo de prueba es la que se declaró negligente si no es en un proceso de los que el regol autoriza el replanteo de pruebas, si viene concedido en relación y no libre, y si es un caso de caducidad y no de negligencia. Si es una prueba relevante, como podría ser en una afiliación, un ADN, que se podría haber llegado a declarar la caducidad por no haberse depositado el anticipo para gastos, que es altísimo, porque o sea, a dinero de hoy estamos diciendo que por ahí les podemos estar pidiendo a las partes que traigan como para anticipo para gastos la suma de 20.000 pesos en insumos químicos, y, o sea, son muy grandes las sumas, ¿no? Entonces, ¿pero qué prevalece? ¿La caducidad decretada en primera instancia o la identidad de los menores? ¿O la identidad del niño, menores de edad, o niño, niña o adolescente? Entonces, ese es el norte a los fines de tratar en la Cámara cuando llegan los recursos. Ya los veremos a ustedes cuando demos en su oportunidad las clases de los recursos, pero esto sería un adelanto de cuándo podríamos replantear prueba en Cámara y en qué supuestos se puede extender en base a la doctrina o jurisprudencia de alguna Cámara a otros supuestos no contemplados en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Si te pareció, está la respuesta a tu pregunta, Guille. Sí, sí, perfecto. O sea que, para sintetizarlo, por regla no admitirían replanteo de prueba caduca, salvo que sea decisorio para la resolución de la causa o esté involucrado algún interés sensible como el de niño, niña y adolescente. O una cuestión del estado de las personas, etc. Bien. Que esté comprometido sobre todo el interés público. Perfecto. Bien, y ya para culminar, porque estamos en tiempo, estamos muy cerca ya del recuperatorio, creo que con estas pautas no van a tener problema al leer negligencia y caducidad. Bien, ¿cómo termina el procedimiento probatorio? Y acá hay una diferencia importante entre proceso ordinario y sumario. En el ordinario tenemos los alegatos, que es una suerte de proyecto de sentencia que hacen las partes, considerando la prueba que se fue produciendo durante el procedimiento probatorio. ¿Qué quiero decir con esto de proyecto de sentencia? De algún modo señalan al juez cómo debe interpretar toda la prueba que se produjo, intentando marcar el camino de cómo tiene que ser dictada la sentencia, que obviamente va a ser favoreciendo los intereses que viene a defender en el pleito. Pero a manera de síntesis, porque tampoco vamos a tener mucho tiempo de ahondar en los alegatos, lo que hay que tener en cuenta desde lo procedimental es que los plazos ahí de traslado, ustedes van a tener 6 días por cada uno de los litigantes para retirar el expediente y alegar, pero tienen que tener en cuenta que este plazo es común. Lo que quiere decir que vence para todos el mismo día. Y esto que es difícil de comprender desde lo abstracto, yo les voy a decir cuál es la pauta práctica de por qué es así. Que venza para todo el mismo día en la práctica va a hacer que el demandado tenga un plazo de por lo menos 12 días para alegar. Esto es así para que no se puedan leer los alegatos entre ellos, porque imagínense que el plazo no fuera común
y yo tengo, digamos, estoy demandando a Gastón. Entonces yo voy a producir mi alegato, lo acompaño al expediente y después Gastón retiraría el expediente en préstamo, podría leer mis alegatos y escribir encima de eso. Al ser común el plazo y al vencer para todos el mismo día, yo voy a tener, perdón, yo hoy hace un tiempo, como dije, cuando dije demandado quise decir actor. Yo como actor voy a tener un plazo más largo, voy a tener mis 6 días y los 6 días de Gastón. Paréceme injusto, pero ¿por qué esto es así? Porque yo lo que voy a hacer es presentar mi alegato el último día para que Gastón no pueda leerlo. Eh, o sea, desde lo abstracto suena medio injusto, pero en realidad está hecho para proteger esta circunstancia de que no se puedan leer los alegatos los litigantes entre sí y poder argumentar encima de eso y, digamos, ir retrucando a lo que fue diciendo el actor o, si en el caso del litis consorcio, los diversos actores y los diversos demandados. Entonces, en la práctica, cuando hay alegatos, van a ver que todos lo presentan el último día para que no puedan leerse entre sí, y lejos de ser algo injusto, lo que tiende la norma es a preservar la igualdad de las partes dentro del proceso. Una vez que están los alegatos, insisto en que en el sumario no los hay, en el sumarísimo tampoco, ya la causa queda conclusa para definitiva y esta actuación, este auto, que es una providencia simple, marca el final del procedimiento probatorio. A partir de acá ya empieza la fase decisoria. ¿Cómo empieza la fase decisoria? Con el famoso auto de llamado de autos, mejor dicho, con la providencia de autos para sentencia definitiva. Este es un despacho judicial muy corto, pero muy trascendente, porque además de marcar la finalización del procedimiento probatorio, es un auto, cuando digo auto, es una providencia simple. Auto, providencia simple, es lo mismo, ¿no? Es un sinónimo. Este es un despacho o providencia simple, o auto, como quieran llamarle, que se deja consentir. ¿Esto qué quiere decir? Que dictado, por ahí es mucha información toda de golpe, pero grafiquémoslo así. Una vez finalizados los alegatos, finaliza el procedimiento probatorio. El juez los va a tener por presentados y va a declarar la causa conclusa para definitiva. Esto quiere decir que cerró la causa, lo único que queda por hacer es dictar sentencia definitiva. Una vez que está conclusa para definitiva, se produce el llamamiento de autos para sentencia. Y esta providencia se deja consentir. Va a quedar 5 días el expediente en letra, como para ver si las partes todavía tienen algo para argumentar o para decir. Quizás se cometió algún tipo de error en la certificación de la prueba o en la conclusión de la causa, quedó algún medio de prueba suelto por producir o hay algo para decir antes de que la causa pase para resolver. Acuérdense que una vez que la causa queda en el despacho del juez para resolver la sentencia definitiva, ya no puede producirse más actividad procesal. Por eso es que en la práctica, aunque el código no lo diga, este es un despacho que se deja consentir. Insisto cómo vienen los pasos, ¿no? Alegatos, vencimiento del plazo para alegar o bien la presentación de todos los alegatos. Despacho judicial que declara la causa conclusa para definitiva y dispone el llamamiento de autos para dictar la sentencia. Parece medio loco, pero aún la causa todavía no pasa al despacho del juez, aún cuando se produjo el llamamiento. Queda en letra, o sea que queda a disposición de las partes en los casilleros durante 5 días para ver si las partes lo consienten y no tienen nada más para decir, teniendo en vista de que ya después, cuando la causa pase a resolver por parte del juez, no va a poder producirse más actividad procesal, más allá de las diligencias para mejor proveer que disponga el juez. Y este sería de algún modo el cierre del procedimiento probatorio. Ya a partir de acá lo que queda para ver son los medios probatorios en particular. Les encargo para lectura en sus hogares lo que tiene que ver con las cargas en la prueba, que eso no hemos llegado a verlo por una cuestión de tiempo, ya nos urge ir al recuperatorio, pero por favor presten mucha atención a las cargas. Lean Código Civil y Comercial para lo que tiene que ver con distribución dinámica de cargas probatorias. Esto ya dejó de ser una teoría para estar en el Código Civil y Comercial. Insisto, no tenemos tiempo para explayarnos en eso ahora, pero por favor, léanlo. Hoy está incorporado al Código Civil y Comercial.
Y las cargas tienen que ver con qué es lo que prueba cada parte. Insisto, porque esto lo vemos en las mesas libres. Si alguien le pregunta cómo es la distribución de cargas y ustedes intentan responder que el que alega prueba, esa respuesta está mal. Eso no es así. Van a ver que el mismo código lo dice. El actor debe probar los hechos que son constitutivos de la pretensión. ¿Qué prueba el actor? Los hechos que lo van a hacer entrar en el paraguas de una norma. Y el demandado lo que prueba son hechos modificativos, extintivos, o que de algún modo enerven o invaliden la pretensión del actor. No es el que alega prueba, porque en definitiva esto parecía trasuntar la idea de que el demandado no prueba nada, y esto no es así. El demandado debe probar, insisto, hechos que sean extintivos, modificativos u obstativos a la pretensión del actor. Bien, Gastón, ¿querías agregar algo más? Que por ahí fui muy rápido en esto de la conclusión de la causa para definitiva, pero nos apremiaba el cierre de la clase. Sí, que el llamautos para sentencia purga todos los defectos procesales que contenga la causa, es decir, estos 5 días para que consienta el llamado autos para sentencia, para que ustedes, dentro de ese plazo, digan o aleguen o lleven a conocimiento del juez qué defecto o qué irregularidad procesal contiene el proceso, ¿no? Si ustedes no dicen nada, consienten el llamado para sentencia, que sí están de acuerdo con que el expediente está para pasar para sentencia. Básicamente ese es el fin de dejarlo consentir. Ahora, en cuanto a las cargas de la prueba, digamos que... Mi jabón tiene un olor muy parecido a llave. Creo que se filtró el 375, no sé de jabones mucho, así que no voy a hablar. El 375 habla de la carga de la prueba en la provincia de Buenos Aires, pero tiene que ser, como bien dijo Guille, analizado en el contexto del Código Civil y Comercial de la Nación. Recuerden, cuando vimos actos procesales, o vimos Guille, que no solo en el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires van a encontrar normas de carácter procesal, sino que existen en otros ordenamientos, como el Código Civil y Comercial de la Nación, normas de carácter procesal. Y esto de la carga de la prueba viene se lo trajo también, como dijo Guille hoy comentó, del derecho norteamericano y de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. O sea, imagínense de dónde viene todo el tema de la carga de la prueba y las discusiones que hay atrás. Pero lo importante es que ustedes manejen el 375, que es el Código de la Provincia de Buenos Aires, y el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece las cargas dinámicas de las pruebas. Con esas dos normas, analizándolas ustedes, pueden salir a ejercer la profesión más allá de que la discusión da para hablar 1 o 2 horas más. Guille, tenés la hora del examen, 8 y 5. Nos quedamos con los chicos y chicas del recuperatorio para compensar estos minutos que nos pasamos. Lo voy a activar ya y vamos a empezar a contar la media hora desde las 8:10. Si les parece bien, 8:10 empieza a correr el cronómetro. 20:40 lo voy a estar desactivando al cuestionario. También vamos a dejar 2 o 3 minutos de plazo de gracia, pero no especulen por favor con eso, que yo lo dejo para compensar la diferencia que pueda haber entre los relojes de cada uno de nosotros. Así que, insisto, 8:10 empieza a correr el cronómetro, 8:40 se desactiva el cuestionario con 2 o 3 minutos de plazo de gracia. Le mando un abrazo grande, un saludo Gastón, y nos estamos viendo el martes que viene. Martes que viene con medios de prueba. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.